continuamos y es el momento de adentrarnos en el mundo del misterio y tal y como os he anunciado antes, no hace falta irse muy lejos para encontrar criaturas interesantes y bastante misteriosas, desconocidas también dentro de nuestra provincia, porque hoy vamos a hablar precisamente de un enclave que conocemos muy bien y que tenemos muy cerca, como es el Pantano de Tibi, que ha sido el lugar escogido para la aparición de una criatura que, bueno, parte de leyenda, puede ser que parte de verdad, seguramente sea leyenda, pero bueno. Vamos a hablar de todo ello con Daniel Valverde. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Vamos a hablar de algo que podría ser casi nuestro monstruo del lago Ness, pero aquí, sí, en el Pantano de Tibi. Sí, efectivamente. Es una de esas leyendas o historias pues que tanto los lugareños como la gente de la zona, ¿no? de ese enclave maravilloso. Hay que decir, para el que no lo conozca, que estamos ante una prodigiosa obra arquitectónica. El Pantano de Tibi es uno de los pantanos más antiguos de Europa, que en su momento batió incluso el récord de altura, con más de 40 metros en la presa, y se construye durante el reinado de Felipe II y toda su corte de arquitectos, ¿no? Claro, porque te iba a preguntar, la obra del Pantano de Tibi no data de esa época histórica aciaga en nuestro país, donde tú sabes bien que una persona construía muchos pantanos. Esto fue antes incluso. Sí, esto hablamos de finales del siglo XVI. Incluso antes ya se inician las obras, no sin ciertas problemáticas, pero luego esa forma de construir la presa, que fue, por cierto, digamos, una idea o un proyecto iniciado por dos muchameleros, que tuvieron la grandiosa idea de regular o de capturar las aguas del Montnegre para tener pues agua para el campo durante todos los meses de sequía. A partir de ahí, pues sea, los emprendedores de la época, ¿no? Hoy en día se les llamaría emprendedores. Exactamente. A partir de ahí, la idea llega, la propuesta, a la corte de Felipe II, quien autoriza pues las obras faraónicas de esta presa, ¿no? Que, como digo, es súper antiquísima. 100 años después de haber sido construida ya tuvo el primer susto, una reparación bastante grande, pero hoy en día, pues, recomendable, ¿no? Visitar, para todos los que no lo hayan hecho, a poder ser en días en los que la temperatura no sea tan acuciante, pero es un enclave maravilloso, ese pantano además de aguas tan negras, tan profundas, ¿no? Que contrastan, por ejemplo, con el color de las aguas del pantano de Guadalest, ¿no? Donde vemos que son de un color azul turquesa, prácticamente caribeñas. Aquí tenemos un lago negro que podría haber sido el escenario perfecto de aquel cuento corto de Stephen King, ¿no? De la balsa. Aguas oscuras, negras, sin apenas visibilidad, y que, como no podía ser de otra manera, teniendo un enclave como el que tenemos esta tarde aquí, Mara, pues siempre, ¿no? Alguna de esas criaturas que caminan entre dos mundos, pues hizo acto de presencia. Bueno, es que escuchándote habrá lenguas maledicentes que digan: podría estar hablando de las aguas del Postiguet perfectamente. Sí. No, el Postiguet está muy limpio. También, claro, se suscita pues esta leyenda de la que vamos a hablar ahora, porque, como tú bien dices, son unas aguas que ya se prestan un poco a la conjetura, ¿no? Y a imaginar qué puede pasar por ahí debajo. Efectivamente. Y bueno, pues curiosamente, tanto en Tibi como en las localidades pues de los alrededores, Gijona, el Valle de Albaida, en general, también surge una historia de una criatura. Tú decías antes que era nuestro Nessie, ¿no? Alicantino. Sí. Pero es una criatura, y luego vamos a compararla con alguna otra, a la que no le gusta demasiado el agua. Es decir, se decía que cerca de los cañizares, de las cañas que bordean el pantano, pues habitaría una criatura que sería una especie de quimera, una criatura quimérica a medio camino entre, dicen, un gallo, una gallina con muchas plumas, pero a la vez antropomorfa, ¿no? Con una apariencia humana. Tenemos muchas representaciones de esta criatura, que fue bautizado como
bautizada como Cuarantamala. La Cuarantamala También no había un nombre más sencillo, ¿no? Se podía haber llamado Gallo Pato, pero han preferido llamarlo Cuarantamala. Cuarantamala, exactamente. Ese es el nombre de la criatura que viviría cerca del lago y que asustaría sobre todo a niños, a infantes. Aquí tenemos otra representación de esa Cuarantamaula. Hay que decir que ha sido objeto, ¿no?, de muchas representaciones en cuentos valencianos, donde incluso en los recopilatorios de lo que se conoce como espantacriaturas. Es decir, esos seres o esos monstruos que de alguna manera tienen como objeto y finalidad asustar a los niños, ¿no? Claro, es como una versión del hombre del saco. Claro. ¿No? Que en este caso pues encarna de forma un tanto extraña. Sí, es una versión del hombre del saco de Coco, ¿no? Que pues la típica frase que se dice ya viene el coco, que también es una expresión muy muy antigua, del famoso sacamantecas. Hay toda una serie de catálogo, ¿no?, de fauna espantacriaturas que incluso ha sido recopilada, ¿eh? Hay libros maravillosos, luego como este de Monstruos Ibéricos. Monstruos Ibéricos es un libro de Javier Prado con unas ilustraciones maravillosas de él mismo, que se originó como un Kickstarter y finalmente vio la luz, superó ampliamente el objetivo. Y es un libro maravilloso en el que podemos observar las ilustraciones de estos y una pequeña explicación, una pequeña reseña de cada uno de estos monstruos ibéricos que pueblan nuestra geografía y también nuestra imaginación, ¿no? Nuestros más pérfidos miedos, ¿no? Porque muchas veces, como tú sabes, Mara, el miedo, aquello que más provoca miedo es aquello indefinido, lo que no tiene una forma identificada, ¿no? El miedo, el terror de lo difuso, ¿no? Y bueno, el libro de Javier Prado, como decía, aparece en una de las páginas una representación precisamente de la Cuarantamaula, ¿no? Fíjate, si es famosa. Estas imágenes, estas ilustraciones que vemos, ¿se basan en textos escritos en su mayoría o leyendas orales, o en que algún testigo ha visto algo que podría parecerse a esto en la orilla de ese pantano? Pues seguramente todo se iniciaría con el avistamiento de alguna criatura que pudo dar lugar a la confusión y que luego pues fue utilizada esta visión, ¿no?, pues para su fin, ¿no? Hay que decir que casi todas estas espantacriaturas han servido para reforzar conductas o evitar conductas negativas, ¿no?, en los niños. Es decir, pues el miedo, por ejemplo, el miedo lógico a que un niño pues pueda asomarse a un pozo, que pueda acercarse a un pantano de obras oscuras, lodosas y o sea, digamos que sustituyen a la señalización de un peligro, pero claro, adaptado a los niños. Exactamente. Que también no sé yo si es peor el remedio que la enfermedad, claro, porque para apartar a un niño del peligro, inculcarle la existencia de una criatura traumática, pues no sé hasta qué punto compensa. Claro, evidentemente, pero esa es la función un poco de las espantacriaturas, ¿no? Precisamente de la Cuarantamaula se dice que en el Valle de Albaida adopta otra forma y es mitad, aquí ya la vemos convertida a este ser en una bruja con facciones o con aspectos o rasgos de gato, es decir, de nuevo, gallo por un lado, gato, seres que se han asociado también a las brujas, al culto demoníaco y cuyos atributos, aquí vemos, por ejemplo, hay un restaurante de Ricardo Moltó, un restaurante que tiene prestigio, y vemos aquí también una representación que ahora ya sabrán los telespectadores por qué, a qué se refiere. Claro. Aquí vemos a la Cuarantamaula, que es este ser del que estamos hablando y que, oye, cualquiera una noche de estas que se acerque al pantano de Tibi, pues puede allí encontrarse entre las cañas, ¿no? Hay que decir Yo creo que sí. Esta bruja en el Valle de Albaida se asociaba a un personaje que iba por los tejados, iba arrojando piedras incluso a través de las ventanas o arañando los cristales para provocar el miedo, en muchas ocasiones para que los niños para que los padres salieran corriendo a ver lo que pasaba y aprovechar pues ese descuido para capturar a los niños del interior de las casas, ¿no? En otros lugares de la provincia, la Cuarantamaula, sí, en otros lugares de la provincia no tiene una forma concreta,
Es decir, es como te decía, un ser proteico, difuso, que causa el miedo y el pavor, sobre todo en los infantes, y cuya visión pues nunca se asocia a algo positivo, ¿no? Aquí vemos una nueva representación más. Como te digo, ha aparecido este personaje en numerosos libros, de aquí que recogen el folclore, pequeños cuentos también para niños, protagonizados por este ser, la Cuarantamaula. Claro, digamos que el ámbito de aplicación de esta leyenda de la Cuarantamaula es exclusivamente alicantino, o digamos de la comunidad, o también en otros lugares de España tienen elementos similares, imagino que sí, pero este en concreto es exclusivamente de ámbito local, ¿no? Nuestro. Sí, evidentemente todas estas criaturas, las espantacriaturas, toman la referencia de un arquetipo que ya existía, ¿no? Antiguamente. Por ejemplo, en el mundo anglosajón hablamos del Boogeyman, ¿no? Hay 3 películas, creo que además, que dedicadas al personaje del Boogeyman. Concretamente en Escocia, en las Islas Británicas, en Escocia, pues se conoce también como a Bogart, y de ahí puede venir el nombre de Boogeyman. A Bogart es una especie de ser proteico, amorfo, sin ninguna forma concreta, que también atemorizaría a los niños y sería como una especie de prankster, de bromista. Curiosamente, esto es una anécdota, en Harry Potter aparece el Bogart. Reto a los telespectadores a que lo busquen y lo localicen en una de las películas, porque aparece un Bogart, y de ahí puede también, de ese término, por homofonía, puede acabar apareciendo la palabra Boogeyman, ¿no? Que es ese hombre del saco anglosajón, que curiosamente, y esto nos vincula con relatos como el de Willie Strieber y Communion, uno de los lugares favoritos, escondites favoritos de este Boogeyman, de este hombre del saco sin rostro, serían precisamente los armarios. Los armarios... Sí, los armarios, los como sótanos... Como el que tú tienes ahora mismo, sería perfecto que ahora emergiese de allí un Boogeyman. En este de aquí. De hecho, yo tengo uno aquí. Seguro. Pero bueno, eso no puedo ahora mostrarlo. Es curioso la nomenclatura de estas criaturas, porque fíjate, Boogeyman, a mí, yo sé que nombra algo que se supone que es para dar miedo, pero a mí me parece un nombre muy majo, es como que baila el boogie, no sé, que me gusta mucho, no lo veo como algo terrorífico. No, pues te aseguro que para aquellos que lo han podido observar, ha supuesto incluso traumas y problemas psicológicos, de gente y de familias que han tenido que trasladarse de casa, o gente que recuerda cómo en su infancia algún relato de algún niño, creo que era un niño, es famoso el relato de un niño irlandés, que incluso pues tienen que cambiarse de casa porque el niño desarrolla un temor atávico, un temor irracional a los espacios cerrados dentro de su propia casa, porque él está firmemente convencido. Él asegura además que lo vio en una de las ocasiones. Sí. Y yo creo que he visto una película de esto, Sí, claro. O sea, puede ser, claro, puede ser. Sí, de hecho, Boogeyman está inspirada en el relato es que se llama así la película. Sí, en el relato de este niño, ¿no? No, la verdad es que es terrorífico, ahora que lo recuerdo es terrorífico. Lo que decimos, es una leyenda que obviamente tiene su réplica por todo el mundo y según la cultura, pero aquí adquiere esta forma bastante pintoresca, porque el diseño del personaje no tiene desperdicio. La cola de gallo... es una historia que evoca pues a esos arquetipos, ¿no? Como en la película de la bruja también. Un poco Babadook, acuérdate. Sí, exactamente. O vemos, por ejemplo, como también en Pesadilla antes de Navidad aparece el Oogie Boogie, ¿no? Sí, que no deja de ser también el hombre de saco dentro de ese folclore, ¿no? Ancestral, que aparece también reflejado en la película. Concretamente, por ejemplo, hay un paralelismo muy claro, y es en el mundo gaélico, de la tradición del folclore escocés. También, aquí lo vemos, existen lo que se llaman los Edge Uisge, que son parecidos a los Kelpie, pero serían seres, aquí vemos que serían équidos, antropomorfos en muchos casos. Es como mi pequeño pony. Sí, un poquito. Pájaros gigantes en otros, pueden transformarse, ¿no? En un apuesto... ¿Corcel? Bueno, sí, no, un apuesto galán.
Ah, ¿qué también me dices? sí. Como Zeus que se estarían, convertía en toro, pues esto, exactamente, pero en que caballo. estarían cerca de los cauces, más bien las aguas las aguas Ay, Dios. quietas, ¿no? Los embalses, los pantanos de agua dulce, también en algunas riberas, algunas orillas del mar, y serían seres que de nuevo tratarían de captar la atención de los humanos, ¿Sí? incluso transformándose, digamos, de forma pues casi camaleónica Ujú. en una persona o en un hombre que trataría de engañar a, a la persona o al testigo, ¿no? Muchas de estas cosas, ¿qué es lo que hacía este Edge Pues en su forma de caballo convencía o seducía a la persona para que se montara en él, y una vez que estaba montada en él, cabalgaba hacia el interior del lago, y el que lo montaba se daba cuenta en ese mismo instante que la piel del caballo se había convertido en una especie de cinta adhesiva Ay, de la que Dios. no podía despegarse, y acababa pues en el interior del pantano, del lago, del Pero esto estanque, es terrible, ¿eh? y acababa siendo devorado. Los Edge-Wisges devoraban ganado y también seres humanos. Aquí vemos también pues una No, pero un momento. espantacriatura, ¿no? Sí. ¿Cómo devoraban ganado? O sea, ¿podría darse el caso de que una vaca, por ejemplo, se subiera a lomos de un caballo y la Pues introdujese al fondo del yo mar? supongo, Del yo mar, no, supongo del agua. que para el ganado sería un ritual Otra menos treta. elaborado, ¿no? No, claro, claro. Era un ritual más chupacabresco, Claro, claro, podríamos claro. decir, ¿no? No, pero esto es Eh, fascinante, ¿eh? Y bueno, vemos que, como hemos estado hablando, ¿no? Las orillas, las riberas de Sí, ¿eh? estas masas de agua, y también su interior, por supuesto. Aquí vemos Ah, un, qué chulo. un recopilatorio en este libro maravilloso que se llama La María no te po, creo recordar. Y aquí vemos también un recopilatorio de todas estas espantacriaturas, ¿no? De espantaniños. Hay que decir, por ejemplo, tú lo mencionabas antes, que si esta historia, en concreto del pantano de Tibi, regresando al lugar, si ¿Sí? podía obedecer a algún avistamiento de alguna Ajá. criatura que pudiera tener visos de ser realidad. Curiosamente, el pantano de Tibi ha sido continuamente, o ha tratado de ser continuamente desmilitarizado, porque allí se hacían también algunas maniobras para ser protegido como enclave natural. Hay que decir que está considerado bien de interés cultural. Ujú. También se está luchando por convertirlo en un paraje natural, porque alberga cierta fauna que interesa, igual que todo el cauce del río Montnegre, interesa ser protegida. Una de las aves más increíbles que, que yo haya podido ver es precisamente una que habita en los entornos del pantano, y que bien pudiera haberse confundido con este ser gallináceo, que es Mara, ni más ni menos que el búho real. Un búho real que además tiene una estatura y una envergadura bastante imponente, para todos los que lo hayan podido observar, un búho real adulto. Pues quién sabe, quizá pudo haber sido confundido, ¿no? Entre las cañas en la orilla de ese pantano con la Cuarantamaula, ¿no? Bueno, Y a ver, esta teoría está muy bien y quizás sea la más plausible, pero ¿por qué no poner sobre la mesa la posibilidad de que en estas noches calurosas de verano, entre la bruma que pudiese haber en la orilla del pantano de Tibi, no pudiese también emerger la Cuarantamaula sí, dispuesta a segar el alma de cualquier niño que se acercara por allí? Yo esto pues lo sí. planteo Bueno, de como hecho posibilidad. Yo como anécdota contaré que en el pantano de Tibi, de hecho es una anécdota que reflejo en el libro de Se abren las puertas del sótano, viví una experiencia curiosa cuando fuimos a pasear los perros al pantano, y Sí. de repente pudimos ver como una especie de lo que parecía ser un caimán, literalmente a Ay, unos 200 Dios. metros, con su hocico y sus ojos mirándonos fijamente. Además, curiosamente, nadaba o se mantenía en contra del viento y de la corriente. Es decir, era algo que estaba ejerciendo una fuerza para mantenerse en esa posición. Bueno, evidentemente cundió el pánico, los perros los atamos en ¿En corto. corto? Nosotros pensamos que, claro, puede ser que alguien hubiera liberado un caimán o un cocodrilo
un gran reptil Puede ser. en el pantano y que estuviera allí, además, pues con bastante hambre, ¿no? Bueno, es que esto puede ser, ¿eh? Ninguna tontería, que hay imprudencias de personas que lanzan, incluso por el retrete, animales de estas características y luego llegan a ese tipo de aguas. O sea que hay que tener precaución también. Efectivamente, lo que hicimos, Mara, fue, pues bueno, lo primero que se nos ocurrió, que era lanzarle jamón ibérico. Sí, Hombre, pero esto es que así lo vais a mal acostumbrar, hombre. Os va a esto pedir un real, chuletón. Esto es real, jamón ibérico, bueno, en piedras, en palos, para que pudiera llegar lejos y ver cuál era su reacción, ¿no? A ver si de alguna manera, pues, podíamos ver en movimiento o se despertaba de su letargo, ¿no? Pues Bueno, mira, yo creo que si con jamón ibérico no se despertó, eso es lo que yo pensé. Eso es claro, lo que yo pensé. no hay nada que temer. Entonces, bueno, poco a poco fuimos estudiando su comportamiento y nos dimos cuenta de que evidentemente no era algo vivo. Subimos por la otra ladera del pantano y ya así, evidentemente, al arrojar un palo, ya convencidos de que estábamos ante algo inerte, pues evidentemente sonó a madera y se trató, porque luego sí que pudimos ver cómo recuperaba su movimiento y volvía a su posición. Se trataba de un gran tronco cuyo extremo había asomado a la superficie con esa caprichosa forma Fíjate. que, era... De Es hecho, que es una circulan anécdota maravillosa, porque ¿cuántas veces habremos confundido objetos inanimados con nuestras más terribles pesadillas? Y me acuerdo de la montaña de ropa en la habitación, que cuando apagas la luz y en la oscuridad parece una figura que te está observando, Sí. y que podría ponerse en movimiento. En fin, la mente humana ya sabemos que es fascinante. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Nosotros pues vamos a continuar y no dejamos la provincia de Alicante. En concreto, en nuestra ciudad tenemos la isla de Tabarca y vamos a viajar hasta ella con Teresa Sepulcre, porque charlaremos de una exposición que se puede ver ya mismo en la isla y que repasa 250 años de su historia. Estampas tabarquinas, de ellas charlamos con Teresa después de la publicidad.